Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a reutilizar y decorar una caja de cartón. ¿Queréis ver cómo lo hago? Acompañarme, que empezamos. Yo voy a utilizar esta caja que era de unas cervezas y lo único que he hecho ha sido cortarle la parte superior de cartón. Si no tenéis de este tipo de cajas, podéis utilizar las que tengáis. Cualquier caja nos sirve para este trabajo, incluso cajas de zapatos. La decoración que le voy a hacer, muy sencilla, va a ser forrada con tela y algo más. Y le vamos a añadir una tapa. Vamos a reforzar toda nuestra caja. Lo primero pegaremos esas partes de cartón que están sueltas. Y en mi caso tiene unos orificios laterales que es de donde se cogía la caja. Yo no los quiero, no quiero ningún orificio, así que los voy a ocultar. Lo siguiente, he cortado unas piezas en cartón. Este es de doble canal, pero de un solo canal también me serviría. Lo que ocurre es que yo no tengo otro más que este. Quiero pegar en cada lateral una pieza. Este cartón es bastante resistente, pero aún así quiero poder meter cualquier cosa, sin necesidad de estar pensando si la caja me va a aguantar el peso o no. Así que yo lo quiero reforzar por la parte interior. He cortado una pieza para cada lateral de la siguiente manera. Medimos el ancho y el alto y cortamos las piezas de los dos laterales más largos. Una vez colocadas, medimos el espacio que nos queda de ancho y el alto será el mismo que estas dos. Y cortamos las otras dos piezas. Estas cuatro piezas las voy a pegar con silicona caliente. Con cinta adhesiva Craft o cinta de pintor, cinta carrocera, vamos a cubrir los bordes. Pues vamos a empezar a forrar nuestro interior, pero lo voy a hacer de manera diferente, porque mi caja mide 1 centímetro de grosor. ¿Qué ocurre? Que el contorno de la medida interior no es el mismo que el contorno de la medida exterior. Si medimos todos estos lados para cortar la tela y empezar a forrar desde dentro hacia afuera, porque quiero hacerle una doblez y que cubra esta parte de aquí, si yo empiezo a forrar tomando la medida del contorno interior, es de 81 centímetros, cuando el contorno exterior mío es de 90 centímetros. Hay 9 centímetros de diferencia, con lo que si yo empiezo a forrar desde dentro y quiero doblar hacia afuera, para doblar la parte exterior me faltarán 9 centímetros de tela. Y si yo empiezo a pegarla desde el exterior remetiendo la tela hacia adentro, que es lo que normalmente solemos hacer, como hay 9 centímetros de diferencia, eso es la tela que me sobrará y me hará muchas arrugas. A mí no me gusta, así que voy a hacerlo de otra manera, para que sepáis una manera distinta de forrar un interior de una caja, si el caso vuestro es como el mío, que el cartón, el grosor, es gruesecito. Si vuestra caja no le habéis hecho el refuerzo, que simplemente era el filo del cartón, podréis hacerlo de cualquiera de las dos maneras, empezando a forrar desde dentro y doblando hacia afuera, o forrando primero la doblez de aquí y remetiendo la tela hacia adentro, porque apenas habrá diferencia de medida interior a exterior. Lo primero que voy a hacer va a ser pintar el borde de la parte superior de la caja y de la base con pintura acrílica blanca. Quiero conseguir un fondo blanco para que cuando le pegue la tela en esa zona no se me transparente el verde de la caja. Si vuestra tela es bastante gruesita que a la hora de pegarla no se transparenta, pues este paso os lo ahorráis. Yo estoy utilizando una tela de algodón finita y sé que cuando la pegue va a cambiar el color, así que fondo clarito antes de pegar la tela, pero solo en el borde superior e inferior. Si no queréis utilizar pintura, pues también podríais pegarle unos folios. Pues vamos a empezar a forrar lo que es primero el borde. Lo vamos a hacer por separado, por lo que os decía antes, porque no quiero ni que me falte ni que me sobre tela. Entonces yo primero voy a forrar el borde y el interior lo haremos aparte.
He cortado una tira de unos 7-8 centímetros de ancho porque voy a pegar la tela a partir de 5 centímetros de la parte superior y el sobrante lo doblaré hacia adentro. Y lo voy a pegar todo con cola blanca. Aplicamos una capita finita en toda la superficie y bien extendida. Y me lo habéis preguntado muchas veces, ¿qué hacer para que la tela no se os manche de cola? Bueno, pues lo primero es no poner exceso de adhesivo y lo segundo, una vez ya tenemos la tela pegada, con una toallita húmeda frotaremos por la tela para eliminar el exceso de adhesivo que pueda tener y que no se nos cree ninguna mancha. Pasamos a forrar el interior y como veis he cogido otra tela porque de esta de cuadritos no voy a tener suficiente para la base y para la tapa, así que voy a combinar estos dos tejidos. Y para ello primero vamos a cortar una tira larga con el contorno interior. En mi caso son 81 centímetros, pero le he dado unos 4 centímetros de más para después poder solapar y rematar bien el principio y el final de la tela. El alto, lo mismo, medimos el alto, en mi caso son 23 centímetros y le he dado 1 centímetro para la base y un par de centímetros para la parte de arriba, para forrarlo en cartulina. Por eso el interior no lo he pintado, pero si preferís, pintáis el interior de blanco y directamente vais pegando la tela. Una cartulina de los 23 centímetros, que es el alto de los laterales, y 81 centímetros de larga. Sigo utilizando la cola blanca y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir a trozos pequeños, extendiéndola bien para que no se nos queden grumos. Como me sobra tela, el mismo margen en todos los lados, 2 centímetros más o menos. Vamos a doblar uno de los lados largos, vamos a pegar la doblez hacia adentro y en uno de los lados cortos también hacia adentro. Los otros dos los dejaremos así tal cual. Una vez ya lo tenemos casi seco, porque el mío le falta un poquito, vamos a pegarlo a su base. La parte de arriba será esta, que es la que hemos doblado hacia el interior, y este lateral corto que hemos doblado hacia el interior también, este será el remate. Así que este será el último trozo que peguemos. Vamos a empezar pegando por este lado de aquí que tiene esta solapita sin pegar. Y esta parte de aquí que también la hemos dejado sin pegar será la base. Pues vamos a ir pegándolo con cola blanca. Cuando lleguemos a la primera esquina, con una plegadera o con la parte de atrás de una tijera, iremos marcando la tela y la cartulina. Y seguimos pegando cada lateral. Y para forrar el fondo, pues lo mismo, un trocito de cartulina con la medida de nuestro fondo que forraremos con tela. Y en los 4 lados haremos la doblez pegándola hacia el interior. Y para forrar la base, sin cartulina ni nada, esta vez directamente, solo la tela, dejando un sobrante de 5 centímetros todo alrededor. Y esos 5 centímetros los pegaremos en los laterales de la caja.
Para forrar el exterior, la parte central. Podéis seguir con tela, pero yo esta vez voy a utilizar estos individuales o salvamanteles de bambú. Y para pegarlo yo sigo con la cola blanca, pero esta vez le voy a añadir unos puntos de silicona para que me lo sujete hasta que la cola se seque. Voy a dejar la misma distancia en la parte de arriba que en la parte de abajo. Y así ya tendríamos la caja terminada. Ha quedado súper resistente. Si la hacéis de esta manera, reforzándola, podéis hacerla de mucho más tamaño, que os aguantará perfectamente. Podríais dejarla así, pero si queréis ver cómo le voy a hacer la tapa, pues tendréis que seguir conmigo en el vídeo. Y lo primero que vamos a hacer va a ser medir la parte superior de borde a borde. 26,3 por 19. Las piezas que tenemos que cortar es la pieza más grande. A la medida que os haya salido a vosotros le vais a añadir 3 milímetros más. Yo tenía 26,3 por 19, la pieza que he cortado es de 26,6 por 19,3. Para los laterales, las 4 piezas, que de ancho le he dado a todas 4 centímetros. Los laterales cortos, que midan exactamente igual que el ancho de nuestra pieza grande. Y para los laterales largos, la medida del largo de la pieza grande, pero le vamos a añadir 4 milímetros, 2 milímetros para cada lado, porque el cartón que estoy utilizando es cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Fijaros aquí que lo he marcado para que lo veáis, 2 milímetros en este lado y 2 milímetros en este, porque las piezas van a ir pegadas aquí. Esa marca de los 2 milímetros va a ir enrasado con esta línea y son los 2 milímetros que luego solaparán al montar la caja los laterales largos encima de los cortos. Estos milímetros a mayores son el ancho de vuestro cartón. Ahora vamos a montarlo. Para el interior voy a utilizar cartulina, un color similar a la tela que he utilizado en el interior. No utilizo tela porque no tengo más de ese color. Pero bueno, podéis utilizar tela o cartulina. Las piezas las voy a pegar con cinta de doble cara. Yo ya la tengo colocada aquí y vamos a empezar a montarlo. Primera pieza, la grande. Las siguientes, los laterales cortos. Pegaditas a la pieza grande. Y ahora las piezas largas. Y ahora la cartulina la vamos a cortar al ras del cartón. Pasamos a montar nuestra tapa y lo primero vamos a marcar las dobleces. Y para unir los laterales con cola blanca de carpintero y para sujetar mientras la cola se seca, cinta de carrocero. Recordar que los laterales largos van apoyados sobre los laterales cortos. Y ya tenemos nuestra tapa formada. Pasamos a forrar el exterior. Le he quitado la cinta de carrocero, si queréis se la quitáis y si no la dejáis. Y como hicimos con la base, donde va a ir pegada la tela directamente, que no va a llevar cartulina, el fondo o bien lo forráis con un trocito de papel blanco o lo pintáis con pintura acrílica blanca. Solo lo voy a hacer en los laterales. Para forrar los laterales, una tira en tela, la misma que he utilizado en la base para el exterior, que rodee toda la tapa. El ancho, pues los 4 centímetros más 1,5 centímetros más o menos por un lado y otro 1,5 centímetros por otro lado. El lado que va a ir hacia el interior lo he cortado con unas tijeras de estas de bastillar para que la tela no se me deshilache, porque no le voy a hacer dobladillo, para que no me engorde y que la tapa me cierre bien. Y la voy a ir pegando con cola blanca. Ya sabéis, la cola bien extendida, que no tenga ningún grumito, pero que toda la superficie esté cubierta. Y nos preparamos una toallita para limpiar la tela y asegurarnos de que se queda bien pegada.
Para la parte superior de la tapa, un cartón contracolado, que también he pintado uno de los lados de blanco porque lo voy a forrar con la misma tela. Y la medida es más pequeña, dejando 1,5 centímetros todo alrededor. Y la forramos con la tela, dejando un sobrante todo alrededor de 1,5 centímetros o 2 centímetros que doblaremos hacia el interior. Y ahora esta pieza la vamos a pegar centrada en la tapa. Para terminar de decorar la tapa he soltado del individual que me ha sobrado 4 piececitas de madera y que voy a pegar por aquí alrededor a modo de marco. Las esquinas las voy a hacer con ángulo de 45 grados y para ello colocamos una pieza en la esquina, una encima de otra. Marcamos aquí y cortaremos desde esa marca hasta la esquina de arriba. Para el otro lado, pues la ponemos encima y lo mismo, marcamos la línea y por ahí cortamos. Esto mismo haremos en las 4 esquinas. Una vez ya hemos cortado todas las esquinas, pegamos las piezas con cola blanca y ya habremos terminado la caja. En cuanto esté seca, os la muestro con más detalle. Y este es el resultado de una simple caja de cartón a esta bonita y resistente caja organizadora. Y que podéis hacer aprovechando cualquier caja que tengáis. Si os ha gustado, darle like al vídeo y compartirlo. Y yo os espero aquí todos los martes y viernes con nuevas ideas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.